Hay versículos que todos conocemos, repetimos, citamos y hasta predicamos, pero casi nunca leemos dentro de su contexto. Mateo capítulo 18, versículo 20 es uno de ellos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Seguramente lo has escuchado muchas veces para decir, aunque seamos poco, Cristo está aquí. Pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Era solo lo que Jesús estaba enseñando cuando pronunció esas palabras? Porque puedes citar correctamente un versículo y sin embargo utilizarlo para enseñar algo diferente de lo que el texto está comunicando. Y para descubrirlo necesitamos hablar de una palabra fundamental. Esa palabra fundamental es contexto. Hoy quiero enseñarte qué es realmente el contexto bíblico, predicador. ¿Estás allí, predicador? No se te olvide compartir, porque puede cambiar completamente nuestra interpretación, el contexto. ¿Y cómo comenzar a identificarlo antes de predicar un versículo? Este es el arte de predicar, método 1.000.000 de predicadores. Estamos en la fase 1 formando al predicador. Así es. ¿Qué es realmente el contexto bíblico? Esta es la parte número 1. Comencemos con algo sencillo. Contexto significa, en términos prácticos, todo aquello que rodea un texto y que nos ayuda a comprender qué está comunicando. Pero cuidado, porque contexto no significa simplemente leer el versículo anterior y leer el versículo que sigue, ¿verdad? Eso no. Eso es apenas el comienzo. Un versículo forma parte de una oración. Esa oración forma parte de un párrafo. Y ese párrafo forma parte de una sección. Esa sección pertenece a un libro. Ese libro tiene un autor, tiene una audiencia, tiene un propósito, tiene una situación histórica, tiene un género literario y ocupa un lugar dentro del conjunto de las escrituras, predicador. Por eso, cuando arrancamos un versículo de todo lo que lo rodea, podemos conservar exactamente las mismas palabras y perder completamente su función dentro del argumento. Y aquí quiero darte una frase que debes recordar, predicador. Un texto sin contexto puede convertirse en pretexto. Repítelo conmigo. Un texto sin contexto puede convertirse en pretexto. Así es, predicador. Ahora regresamos a Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué solemos escuchar? No importa que hayan venido solamente 5 personas al culto. Donde hay 2 o 3, Cristo está presente. Y quiero hacerte una aclaración importante desde ahora. No estamos diciendo que Cristo abandona a sus creyentes cuando solamente hay 2 personas reunidas. Ese no es el punto. La pregunta es otra. ¿Es esa la verdad que Mateo 18:20 está intentando enseñar en este lugar? Para responder necesitamos hacer algo que parece muy sencillo, pero que cambia completamente la interpretación. Leer qué viene antes. Y hagámoslo. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ya tenemos una situación concreta. Un hermano ha pecado y comienza un proceso de confrontación y restauración. Si escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no escucha, el versículo 16 dice, ¿qué dice el versículo 16? Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Detente. Acaba de aparecer expresiones que después encontraremos nuevamente. 1, 2 o 3 testigos.
¿De dónde viene esa idea? Está relacionada con el principio de Deuteronomio, capítulo 19, el versículo 15, donde un asunto allí, te lo voy a dejar de tarea, predicador, te lo voy a dejar de tarea, predicador. Ok, el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y entonces llegamos al versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ves ahora lo que ocurre? El versículo no apareció de la nada. No apareció de pronto el versículo. Está conectado con una conversación acerca del pecado de un hermano. Y además de eso, una confrontación. Testigos, iglesia, autoridad. Y esta autoridad comunitaria, ¿no? Acuerdo y acción en el nombre de Jesús. Y aquí aparece el primer gran principio del contexto. Una palabra adquiere profundidad cuando descubres el argumento en el que está ubicada. Ahora escucha esto, porque es importante. No significa que Mateo, el capítulo 18, el versículo 20, no pueda animar a creyentes que se reúnen en grupos pequeños. No, eso no significa. La presencia de Cristo con su pueblo es una verdad bíblica amplia, pero debemos distinguir entre dos preguntas. Primero, ¿esto es bíblicamente verdadero? Segunda, ¿esto es lo que el texto está enseñando aquí? Esas son las dos. No son exactamente la misma pregunta. No son la misma pregunta. Y esta distinción puede protegernos de muchas eisegesis, porque puedo decir algo completamente verdadero desde el punto de vista bíblico utilizando un versículo que no está enseñando específicamente esa verdad. Escucha esta frase. Una verdad puede ser bíblica y sin embargo no ser la verdad que ese texto está enseñando. ¿Lo escuchaste, predicador? Eso es importantísimo para el predicador, porque nuestra responsabilidad no es solamente decir cosas verdaderas. Nuestra responsabilidad es representar fielmente el texto que hemos escogido para predicar. Ahora, quiero darte una herramienta práctica. Sí. La próxima vez que tengas un versículo delante de ti, antes de preguntarte qué significa para mí, haz 5 movimientos. Primero lee. No leas solamente el versículo, lee el párrafo completo. Y si es necesario, lee toda la sección. Segunda, observa, busca palabras repetidas, personas, conectores, preguntas, contrastes, causas, consecuencias, órdenes, promesas. Tercera, ubica la pregunta. ¿Dónde estoy dentro del argumento del autor? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Cuarto, conecta. Debes conectar. ¿Qué debes conectar? ¿Cómo se relaciona este versículo? Oye bien, ¿cómo se relaciona este versículo con lo que viene antes y con lo que viene después? Quinto, interpreta. Solamente después de observar el contexto, comienza a formular qué está comunicando el texto. Lee, observa, ubica, conecta e interpreta. Y presta atención porque, oye bien, presta atención porque aquí aparece otro error común. Algunas personas creen que estudiar contexto significa simplemente leer 3 versículos antes y 3 versículos después. No necesariamente, no. A veces el argumento comienza 10 versículos antes o 10 versículos después. A veces comienza un capítulo antes y a veces necesitamos comprender todo el libro. Este es el método de predicación de 1 millón de predicadores. Que Dios te bendiga. Bye bye.